capítulo 3. Gloria a Dios. Recuerden que quien menciona este bautismo del Espíritu Santo y fuego es Juan el Bautista. Jesús dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Después de Juan el Bautista, nadie más menciona ese tipo de bautismo. Hay unos predicadores, pastores, que dicen que ese bautismo es uno solo. Vuelvo a darle este consejo que ya se lo he dado. Cuando usted escuche un mensaje, no importa de quién sea, y trae algo en ese mensaje que denigra el sacrificio de Cristo, ojo, ahí hay que tener cuidado. Recuerden que la mentira, la mayor parte de las veces, el engaño, viene mezclado con algo de la verdad. Y si no estamos alerta, si no escudriñamos bien la palabra, podemos ser engañados. Como hay muchos que el apóstol Pedro dice, hablando de la sabiduría que Dios le dio a Pablo, la revelación que el Señor le dio a Pablo de Cristo y la iglesia, lo que Pablo escribió al respecto. Pedro dice que son un poco difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Este es el peligro de esto. Los indoctos, una persona que no está preparada, capacitada, una persona que el Señor no ha puesto a funcionar como pastor, como evangelista, como cualquiera de las funciones, pero él mismo se ha autoimpuesto esa función. Y hay otros que no estudian. Entonces se creen que por haber estudiado 3 años en un instituto, o que tienen 5 años de teología, que tienen diplomas habidos y por haber, pues se creen que ellos son los que están capacitados para interpretar las escrituras, para predicar. Yo no estoy diciendo que estoy en contra de los que van a estudiar y que siguen estudiando, pero yo me quiero reafirmar en lo que dijo Cristo, que Él se iba y que era necesario que se fuera. Mire eso. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, no va a venir el que yo les voy a enviar, que es el Espíritu Santo. El cual, el Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo quien nos va a alumbrar la revelación que ya Dios nos ha dado en Cristo Jesús.
Por eso Pablo hacía esa oración a los hermanos de Éfeso. Que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que alumbrara los ojos de sus entendimientos, para que por la revelación del Espíritu Santo entendiéramos todo a la esperanza que Dios nos ha llamado. La Biblia no es un libro para levantarlo el domingo o los días de reunión y buscarlo donde lo puse para traerlo a la reunión. La Biblia son 66 libros para hacer diariamente, dedicarle tiempo y estudiar. La Biblia, lo lindo es que ella misma se interpreta. Se interpreta. Y si todos ponemos atención a lo que está pasando en estos últimos días y hace tiempo, al Espíritu Santo no se le está dando la importancia que la iglesia tiene que darle. Al Espíritu Santo se le ha identificado, y muchas veces con espíritus de error. En muchas congregaciones, cuando hay lenguas, hay brincos, hay saltos, hay cajeras, ese es el Espíritu Santo. Pero es que la Biblia no me enseña a mí eso. No. Y yo tengo un deber de ir a las Escrituras a estudiar. Pero yo no me puedo quejar porque yo tenga mala memoria. Porque Cristo, hablando del Espíritu Santo, dijo, Él les va a recordar lo que tienen que hablar en ese momento preciso. Y esto no fue para los apóstoles nada más. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, que están en un lugar que lo menos que usted pensaba era hablar del Evangelio, hablar de Cristo. Se le presentó la oportunidad. Y que usted después dice, oye, a mí me salieron palabras que yo no me imaginaba. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no olvidar aquel que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y para yo saberlo, yo ni tengo que salir hablando en otras lenguas, aunque no estoy en contra de eso, ni que se me paren los pelos. No, esto yo lo creo porque la palabra lo dice. Porque Cristo lo dijo. Y el apóstol que el Señor eligió, que lo constituyó maestro, predicador y apóstol a los gentiles, fue el apóstol Pablo. Aún en esto tenemos que tener cuidado, que cuando leemos a Pedro, a Santiago, no es lo mismo que leer a Pablo. Porque ¿a quién le escribe Pedro? ¿A quién le escribe Santiago? ¿Y a quién le escribe Pablo? Todo ese cuidado hay que tener. Entonces, uno de los rituales que tenía el pueblo judío en el viejo pacto era la purificación de su cuerpo, que era con lavado, con agua. Yo me he preguntado, Señor, eso está ahí. Le pregunté al Señor esta mañana. Porque en el viejo pacto, el primero que menciona el bautismo en agua es Juan. Juan el Bautista. Entonces, la palabra bautismo, esto es bien importante que entendamos el significado de ella. La palabra bautismo
significa sumergir hasta que sea cubierto en su totalidad, en este caso, por el agua. Por eso el bautismo católico, eso no es bíblico. Echar un chispito de agua por encima al niño. Y como en la ley, en el viejo pacto, era la sombra de los bienes venideros, pues los judíos, en vez de bautizarse en las aguas, lo que tenían eran unos lavados por encima, y ahí está, lo pueden estudiar. Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué Juan viene bautizando con agua? Que eso no era uso y costumbre en el viejo pacto. Bueno, la Biblia dice que Juan vino enviado por Dios para preparar el camino, para que Cristo tuviera la entrada al pueblo de Israel. Y cuando nosotros entendemos que Jesucristo, esto es otra cosa que yo creo que se ha olvidado lo que yo voy a mencionar aquí. Vamos a la sombra primero. Cuando un judío, un israelita, entendía que él era un pecador y quería que la misericordia de Dios lo alcanzara, ¿qué era lo que él hacía y que estaba establecido en la ley? Bueno, pues iba y buscaba el cordero apropiado, entraba por la puerta del tabernáculo y allí estaban los sacerdotes esperándolo en el altar del sacrificio. Pero al pecador en el viejo pacto no era al que sacrificaban y después lo ponían a quemar en el fuego del altar, que tenía que estar 24/7 prendido ese fuego ahí. El pecador ponía las manos sobre la cabeza del cordero de la víctima que iba a morir en sustitución del pecador. Y Jesucristo viene y nace bajo la ley, nace de mujer, como dice Pablo a los Gálatas, para poder redimir a los que estaban bajo la ley, esto es al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. O sea que Jesucristo, desde que es bautizado por Juan en el Jordán, está asumiendo la actitud de un sustituto, representando a la nación de Israel. En primer lugar, y en segundo lugar, representando a los gentiles. ¿Quién era un gentil? Bueno, todos aquellos que no eran hebreos, que no eran judíos. Y el gentil que quería pertenecer al pueblo judío, y ser partícipe del pacto que Dios le dio a Abraham y que luego lo confirma a Moisés, luego a Jacob, tenía unos requisitos. Uno de ellos era que tenía que circuncidarse. Y todo eso que tenía que hacer un gentil, cuando nosotros estudiamos el libro de Colosenses, vamos a entender que Cristo no vino a representar a esa nación única y exclusivamente, sino que también vino en representación nuestro, para de ambos pueblos hacer ¿cuánto? Uno. Por eso Pablo, cuando escribe a los Colosenses, dice que fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Otro lo hizo por mí. Y si Cristo fue bautizado, porque Juan le dijo, oye, pero un momentito,
que yo te bautice a ti. Porque el bautismo, ¿para quién era el bautismo de Juan? Era para pecadores. Que querían arrepentirse, confesando sus pecados. ¿Qué pecado tiene que confesar Cristo? Ninguno. Por eso Juan le dice, no, un momentito, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. No que yo te bautice a ti. Cristo le dije, Juan, tranquilo, tenemos que cumplir toda justicia. Y Cristo sabía que Él vino en representación. Él sabía que no tenía pecado. Él sabía que no tenía que bautizarse ni arrepentirse de nada. ¿Pero por qué lo hizo? En representación de aquellos que son pecadores y que somos pecadores. ¿Lo circuncidaron? Claro que sí. En representación. Nada de lo que hicieron a Cristo era porque Él se lo merecía. Él lo hizo por otro. Amén. Ese es el sacrificio vicario de Cristo Jesús. Uno que muere por otro. El inocente por los culpables. Y eso no se nos puede olvidar, hermano. ¿Por qué? Porque uno de los predicadores, como yo le dije la vez anterior, está grabado ya, pero lo voy a repetir. Que él dice que el bautismo del Espíritu Santo y fuego es uno. Dice que el bautismo de fuego en el creyente, ese bautismo penetra hasta el alma para crucificar el viejo hombre. Mire, con eso basta y me sobra a mí para rechazar ese mensaje. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 6 dice que cuando Cristo murió en la cruz, Cristo, el viejo hombre eso es historia. Esos son hechos consumados. El viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amén. Y si yo no creo eso, si usted no cree eso, nosotros no tenemos la fe que agrada a Dios. ¿Me explico o no? Amén. Por eso tenemos que tener cuidado cuando leemos y qué es lo que escuchamos. Y aquí en el capítulo 3 de Mateo, dice lo siguiente. En aquellos días Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, o sea, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. No se crea que esas langostas eran las que pescan en el mar, ¿sabes? Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí Juan, del verso 7 en adelante, va a cambiar el mensaje. ¿Por qué? Va a ser un mensaje más contundente, más fuerte, más estricto. ¿Por qué? Porque está viendo que han llegado donde él está bautizando unos
que están en contra del plan de Dios, que no creen, que dicen que son hijos de Dios, pero no creen lo que Dios le ha hablado, inclusive a través de Moisés. Y ellos se mantuvieron creyendo a los escritos de Moisés y a nadie más. Y se les olvida que un día Moisés le dijo: profeta, de en medio de ustedes levantará Dios un profeta como yo. Va a venir ese día que Dios le va a levantar otro profeta. Y el que no escuche la voz de ese profeta será desarraigado del pueblo. ¿Quién era ese profeta de que estaba hablando Moisés? Jesucristo. Porque Cristo fue apóstol, fue profeta, evangelista, maestro y pastor. Las 5 funciones. Ahí están los saduceos que no creían en la resurrección. Pablo en 1 Corintios 15 dice que el que no cree en la resurrección, pues entonces van a ver la predicación del evangelio. Pablo dice: aún estamos en nuestros pecados. Estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque para nosotros recibir la salvación de parte de Dios, que es en Cristo, no es simplemente decir yo creo en Cristo. Bueno, los demonios creen también y tiemblan. Es que tenemos que crecer en el conocimiento, como dice Pedro, en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo, para ver, para poder discernir y poder entender lo que dijo Pablo a los colosenses, que en Cristo estamos completos. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Amén. Bueno, pues yo estoy en Cristo, a mí no me falta nada, yo no sé usted. Pero Pablo dice que en Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. O sea, en Cristo no le faltaba algo de Dios. Todo lo que es Dios estaba en ese cuerpo humano que le llamaron Jesús. Y Pablo dice, y nosotros estamos completos porque estamos en Cristo. ¿Pero qué hace la religión? Pues una predicación, una enseñanza mal llevada a cabo, nos lleva a estar actuando para conseguir algo. Pero si es que ya todo lo que Dios nos iba a dar ya no lo dio en Cristo, lo que tenemos es que descubrirlo. Y entonces cuando lo descubrimos, no nos queda de otra, que dejamos de estar pidiendo, y entonces comenzamos a alabar a Dios y darle gracias. Darle gracias a Dios. Entonces sería una reunión de alabanza hermosa. Porque cada cual alaba a Dios por una razón. No, yo te alabo, yo te alabo. No, no, el Señor te está pidiendo. ¿Pero por qué tú me estás alabando? Bueno, pues yo te alabo porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Te alabo porque tú eres amor. Te alabo porque yo estando en el mundo perdido en delitos y pecados, por medio del Evangelio un día me llamaste y aquí me tienes. Antes yo era enemigo, ahora soy tu hijo. ¿Por cuántas cosas hay que alabar a Dios? Y aquí ahora Juan se va a enfrentar a este grupo de personas que son los fariseos y los saduceos. Verso 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos verían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Qué clase de predicación? ¿Eh? A los primeros que él bautizó no le dijo así. Ya, por eso hay que tener cuidado cuando uno lee. Pero ¿por qué ahora usa esas palabras? Bueno, porque mira con quién se está enfrentando. ¿A quiénes Juan le dice eso?
¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que en la forma de tu vivir, de tu actuar, de tu hablar, esas actitudes digan que tú te has arrepentido. Eso aplica para nosotros también. Amén. Porque yo puedo decir, yo me congrego todos los días de reuniones, yo doy ofrenda, yo doy diezmo, yo sé los cánticos. Pero si en la forma que tú vives es otra, hablando malo, la ira está a flor para manifestarse por cualquier cosa. No sabemos perdonar cuando nos ofenden. Cuando nos ofenden lo que queremos es vengarnos, que venga la venganza. Y el Señor nos dice, bueno, pero deja la venganza a mí, que yo soy el que voy a... Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, yo llegué a la conclusión que unos comentarios que nosotros hacemos los cristianos, tenemos que corregirnos. Yo lo voy a decir, usted lo evalúa, usted llega a su propia conclusión. Vamos a poner un ejemplo, que yo soy una persona que hablaba malo. Por cualquier cosa hablaba malo. Vengo y comienzo a congregarme, me convierto al Señor supuestamente. Sigo hablando mal. Allá viene un hermano, una hermana y me aconseja y me dice, bueno, el Señor me encontró así. Y además otra cosa, hermano, esto es paulatinamente. Esto es poco a poco. El Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Tengamos cuidado con esos comentarios. Todos en la Biblia que encontramos que se convirtieron al Evangelio fue un cambio radical en el momento. Ahora lo que comienza es un crecimiento en el conocimiento de Dios. Y que no es esperar que el Espíritu Santo, no, bíblicamente hablando es quien me va a purificar a mí y a ti, es la palabra del Señor. Jesús le dijo a los discípulos, a los apóstoles, cuando le fue a lavar los pies, y en Juan capítulo 15, ustedes están limpios ya. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he hablado. Entonces, cuando yo leo la Biblia y me dice a mí que yo debo dejar las griterías, que yo debo dejar las malas palabras, eso tiene que, ya esa palabra me está, o la recibo o la rechazo. Hay que tomar decisiones ahí. Si yo soy una persona hiperactiva así, pues caigo de rodillas. Señor, tú sabes cuál es mi debilidad. Tú no quieres que yo siga hablando malo. Hay otros pecados más que se pueden hablar. Pero puse ese como ejemplo. Entonces uno clama al Señor. Pero no es esperar a ver si el mes que viene o dentro de 6 meses. Y no, entonces me voy acostumbrando, como dijo Iris Chacón una vez. Ella supuestamente se convirtió al Señor. Y alguien la cuestionó en una entrevista, la forma que ella vestía. ¿Qué dijo ella? Bueno, así fue que el Señor me encontró.
Mira qué respuesta, ¿no? Para justificar su forma de vestir como ella lo hacía. No, el Señor nos encontró a cada uno muerto en delitos y pecados. Y nos dio una nueva vida. Amén. Mano. Verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, ellos se creían que porque ellos pertenecían, según ellos, al pacto que Dios le dio a Abraham, pues ya ellos tenían todo gano ahí, no hay problema. Y Juan le dijo, están equivocados. Ahora miren aquí, el verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado. Bautismo de Espíritu Santo para los creyentes. ¿Y bautismo de fuego para quién? Para árbol que no da fruto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es ahí, preposición que se dice. Divide, Espíritu Santo y fuego. En el huerto del Edén, hay un predicador que dice que el bautismo de fuego es continuidad del bautismo del Espíritu Santo. En el huerto allá había el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol era continuidad del árbol de vida. No, son representativos. El árbol de vida representa a Dios mismo, que es la fuente de la vida, y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, representa a Satanás. ¿Y qué concordia tiene Dios con el diablo? ¿Qué acuerdo hay entre ellos si son enemigos? No puede ser una continuidad. Verso 12, perdón. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El mismo que tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo a los creyentes es el mismo que tiene poder. Eso viene al final del siglo. Él mismo es el que tiene poder para aquellos incrédulos, aquellos que sirven de tropiezo a los creyentes, a todos los impíos y pecadores. Es Cristo quien tiene poder para bautizarlos, pero no con Espíritu Santo, sino con fuego. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Gloria a Dios. Hay una escritura por aquí que es donde Cristo mismo dice, yo no sé si es aquí, vamos a leerlo. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán.
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Aquí está. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús de hacer juicio? El mismo Padre. Hermano, Cristo vino como Salvador. ¿Sabía lo que vino? Fue ascendido, recibe un nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el nombre que va a traer escrito en su muslo derecho cuando venga en un caballo blanco, su ejército con él. Pero cuando Cristo venga a arreglar con la humanidad, Él viene como juez. Viene como juez. Yo no tengo problema en creer esto. Porque Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Se acuerdan cuando Habacuc que hasta cantamos un cántico, dice, allí estaba escondido ¿qué? Su poder. Bueno, pues en Jesús, ¿qué era lo que veía la humanidad? Un cuerpo parecido al de nosotros. Pero dentro de ese cuerpo, ¿quién estaba? Dios. Estaba escondido ahí el Padre. Por eso es que Él decía, miren, yo no hablo por mi propia cuenta. Lo que yo oigo decir al Padre es lo que yo hablo. Yo no actúo, no hago nada por mi propia cuenta tampoco. Lo que yo veo hacer al Padre es lo que yo hago. Y no lo entendían. No lo entendían. No lo entendieron. Y aquí Juan menciona la palabra todo árbol que no da fruto. Ustedes saben que en muchas partes de la Biblia, en tipología bíblica, la Biblia nos compara con árboles. Porque ¿por quién murió Cristo? Cristo no murió por ese palo de mango que está ahí. Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿qué dice él en Juan 15? Cristo mismo. Juan capítulo 15. Verso 1 en adelante. Cristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Un labrador, esa palabra es lo que nosotros conocemos hoy como un agricultor que prepara el terreno primero para luego sembrar la semilla, ¿no? Dice en verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Mire, ahí nos compara con un pámpano, con una rama que está en el verdadero árbol que es Cristo. Y esa rama somos cada creyente. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. ¿A qué fuego se está refiriendo Cristo ahí? Bueno, si usted quiere saber cuál es ese fuego, pues léase Apocalipsis 20, donde hay un lago que arde con azufre y fuego. Al final, ¿quiénes van a ser lanzados ahí? Primero, quien va a estrenar ese lago es el falso profeta y la bestia. El que va a llegar allí después de ellos es el diablo. Pero cuando leemos el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ahí toda la humanidad que no pertenece a la iglesia, Dios los va a resucitar. Esa es la segunda resurrección. Se van a enfrentar frente al trono blanco y allí va a aparecer un libro. Y todo aquel que esté ahí presente al juez en el trono blanco, que ahí lo que hay es paz, hay santidad, hay justicia. Por eso es que es blanco ese trono. Y el que está ahí es el santo de los santos. ¿Y qué es amor? Pero también es fuego consumidor. Y dice que aquel que su nombre no fue hallado en el libro de la vida, ¿a dónde fue bautizado? ¿A dónde fue lanzado? Bueno, allí va a conocer al falso profeta, personalmente, a la bestia y al diablo. Si es que le da tiempo a mirar para el lado, porque allí será el llanto y el crujir de dientes. Sufrimiento eterno. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 3, porque cuando hay predicadores que hablamos un poquito, o sea, hablamos la realidad, somos radicales en el mensaje, muchos dicen, ay hermano, pero es que recuérdese que Dios es amor, que claro que Dios es amor. ¿Quién dice que no? Pero vamos a ver aquí. Juan capítulo 3. Recuerden que los manuscritos originales, esto yo he oído, he leído, y todos tienen la misma conclusión, católicos, evangélicos, no importa de la denominación que están de acuerdo que los textos originales no tenían capítulos ni versículos. Era un escrito completo, hay un escrito, por eso le llamaban los rollos. Luego, con el tiempo que la Biblia fue traducida por traductores, es que ahí se le ocurre la idea a ellos de entonces dividir los escritos en capítulos y versículos. Y yo digo esto porque hay que tener cuidado, porque cuando una persona lee un versículo de la Biblia para predicar y se tira por ese versículo nada más, obsérvelo, que a la larga va a estar cometiendo errores. Porque cuando usted saca un versículo y usted o yo le doy la interpretación que yo creía que era la correcta sin buscar el contexto bíblico, voy a estar cometiendo un error grave. Me estoy engañando y puedo engañar a los que me están escuchando. Entonces yo no me puedo quedar en Juan 3:16 que dice que ¿qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo escuchaba a un legislador esta mañana que lo estaban entrevistando, que hizo una manifestación pública en medio de todos los senadores. Él es creyente y sus padres son
pastores. Y él dice que desde los 7 años de edad le sirve al Señor. Porque él entiende y ha creído que no se puede gobernar bien si no se tiene, como lo tiene él, a Cristo en el corazón. Usted me dirá, hermano, eso está mal. ¿Dónde la Biblia dice eso? Déjeme decirle algo. Esto yo nunca lo he dicho, pero a mí me citaron como a unas 5 o 6 reuniones donde habían 7 contra 1. Y uno de los temas los cuales tuve que debatir y defenderme fue este mismo. Porque yo le dije a un hermano, ten cuidado con eso de que Cristo habita en tu corazón. A ver cómo tú ves eso. ¿Cuál fue y se lo dijo allá a los ancianos? ¿Para qué fue eso? Me citaron. Entonces, yo le dije, ¿dónde está eso en la Biblia? Entonces, me citaron a Gálatas capítulo 2 y verso... Me olvidé el verso ahora cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ok? Entonces yo le dije, ok, ese Pablo que escribió a los Gálatas, ¿es el mismo que escribió a los Corintios? ¿O es otro? No, es el mismo. Porque Pablo le dice a los Corintios que él deseaba más irse y estar con el Señor porque era mucho mejor. Allá dijo que Cristo estaba en él y aquí dice que no, que él quería irse para estar con Cristo. Entonces lo llevé a la tercera escritura. Este Pablo que escribió a los Gálatas y a los Corintios es el mismo que escribió a la carta de los Efesios. Y me dice, sí, es el mismo. Y yo, ok, vamos para allá. Capítulo 3. Mira lo que dice Pablo aquí. Que él oraba al Padre para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿A qué conclusión se llegó a esa reunión? Bueno, que uno de ellos me dijo, bueno, viste, lo que pasa es que como tú tienes mucho tiempo ahí en el parque bomberos para estudiar la Biblia y tú le das tu propia interpretación, yo le dije, un momentito, en el parque yo estoy solo, aquí no estoy solo, estoy con ustedes, interprétenme en eso. Amén. Ayúdenme. Pero hermano, es un peligro asumir la actitud de los fariseos. Ellos esperaban al Mesías. Ellos sabían que el Mesías venía. El Mesías vino y ¿qué hicieron? ¿Por qué lo rechazaron? Bueno, eso estaba dentro del plan de Dios, ¿no? Pero lo que trajo Cristo no concordaba con lo de ellos. Como ellos interpretaban la Escritura, como ellos creían las cosas. Cristo era diferente en su modo de vivir y en la enseñanza que Cristo trajo. Amén. Y por eso es que Cristo hace un llamado en el capítulo 11 de Mateo que dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón.
Pero cuando una persona tiene sabiduría humana, que tiene diplomas de universidad, que tiene diplomas de cuanta cosa hay, le es un poco o bastante difícil decirle a una persona que tiene 9º grado de escuela, tú tienes razón, yo estoy equivocado. Porque ese es el ego, esa es la soberbia, ese es el orgullo que todos lo llevamos y que tenemos que cuidarnos de él. Si yo estoy equivocado en algo y viene cualquiera de ustedes y me corrige, yo tengo que decirle gracias, hermano, y gracias a Dios porque estaba equivocado. Y hoy tenemos que, yo he dicho desde este lugar muchas veces, que la unidad de la iglesia que el Señor quiere se va a dar por medio de las aflicciones. Mientras estemos como estamos viviendo ahora, no se va a dar. Mire, vamos a salir 2 hermanos o 3 y vamos a hablar con los pastores de aquí de Giolaja. Y vamos a citar una reunión para hablar de la unidad del cuerpo. Vamos a ver si nos van a hacer caso. ¿Por qué? Porque las creencias que yo tengo y que tienen ellos, muchas de ellas van a chocar. Dígale a un pastor de esos de 100% que creen que el edificio es la casa de Dios, que es el templo, que es la iglesia, y dígale que no, a ver qué le va a pasar. Pero hermano, la Biblia no lo va a aceptar porque se tiene que humillar y decir, mira, tú tienes razón. Y no eso, después enseñarle a la congregación. Los hermanos, hay uno que era primo, no sé si era primo hermano o primo de Gigi Ávila. Reunió un grupo de hermanos y fueron allá a visitarlo. Le pidió por teléfono que los esperara, que tenía una reunión con él, y le dijo que sí, que fueran. ¿Y cuál fue el tema que le llevaron? Un hermano que predicaba, no era aquí en Puerto Rico nada más. Hermano, este vocabulario tenemos que cambiarlo. Y enseñarle a los hermanos que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo, somos la casa de Dios, probado por la Biblia ahí. ¿Qué le dijo él? Hermano, eso es verdad. Pero como va tantos años que yo estoy predicando esto, esa actitud. ¿Cuánto tiempo llevaban los escribas y fariseos escuchando a Moisés y leyendo a Moisés? Llevaban más tiempo que Gigi. Ellos llevaban 2000 años. $2000 años. No quisieron cambiar. Cristo le dijo, no se vayan a creer que un gemiendo de un paño nuevo es para ponerlo en un vestido viejo. No es así. Pero nosotros tenemos que aprender a deslindar, a cómo leemos el viejo pacto, y no es para mezclarlo con el nuevo. Pero aquel pacto era de la letra, y eso lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. El nuevo pacto el viejo pacto era el pacto de la letra, y la letra mata, dice Pablo. Aquel era un ministerio de condenación. ¿Pero por qué, hermano? Bueno, léase a Romanos capítulo 7. En el pacto de la ley estaba, no codiciarás. Y cuando Pablo se enfrentó a la ley ahora con una revelación del Espíritu, vio que la codicia estaba en él. Y Pablo dice, lo que debió darme vida a mí, lo que hizo fue que me mató. Porque la ley no provee para sacarnos del problema del pecado. La ley nos señala y nos condena. Por eso en 2 Corintios 3 dice que ahora somos ministros competentes de un nuevo pacto. El pacto del Espíritu. El pacto de la gracia de Dios.
Bueno, y eso lo tenemos que tener claro. Y Pablo dice que mientras ellos leen a Moisés, se mantiene un velo, ¿dónde? En sus corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y eso yo lo puedo citar refiriéndome a los judíos. Pero dentro del pueblo cristiano hay muchas cosas que sirven de velo. Una visión distorsionada. Es un velo que tenemos en nuestros corazones, en nuestra mente, y no nos permite ver la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar a lo que no es. Tenemos que aprender a hablar, como dice Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Porque el diablo ha robado, que es un ladrón. Juan capítulo 10 y verso 10, Cristo lo dijo, que el diablo vino para robar, matar y destruir. Le ha robado la identidad a un 90% de los cristianos. Por eso es que usted le pregunta, ¿y para dónde va el domingo? Voy para la iglesia. Y cuando se paran aquí, hermanos, no hay mejor sitio que estar hoy que en la casa de Dios. Refiriéndose al edificio. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es un disparate, hermano, se está en contra de la palabra. Parte de la iglesia que está diseminada en el mundo entero, nos reunimos dentro de un local que es este que está aquí. Pero la iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros, la casa de Dios somos nosotros. Y eso está claro en las Escrituras, hermano. Ahora, vamos un momentito, que Juan habló del bautismo del Espíritu Santo. Yo puedo estar aquí hoy hasta las 2 porque como hay un ajocito ahí que nos está esperando. Así es que si tiene hambre, tranquilo. Mire, yo les había citado porque mucho para probar en el viejo pacto que Dios es fuego consumidor. Y le di 2 escrituras que están grabadas en el mensaje anterior y se las voy a dar hoy para que las vuelvan a escudriñar. Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Esto fue cuando los hijos de Aarón se presentaron a quemar incienso con fuego extraño. Cuando usted va a Colosenses, eso es culto voluntario. O sea, cosas que yo hago para Dios porque salen de mi voluntad. No porque Dios lo ha establecido. ¿Y qué hizo Dios con estos 2 hijos del sumo sacerdote? ¿Ah? Dice que de inmediato salió de Dios que fuego y los consumió. Los mató. Yo le doy gracias a Dios. Alabo a Dios. Porque hoy, hace tal vez 2000 años, un poquito más o un poquito menos, no sé la fecha exacta, que tenemos uno a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando yo digo por nosotros me refiero a todos aquellos que se identifican como cristianos. Porque están habiendo muchas cosas. Como les dije la vez anterior, ¿cuál es el peligro este? Hermano, el peligro es que cuando uno tuerce las escrituras, le está abriendo la puerta para que entren espíritus de error. Por eso es que usted en muchas congregaciones ven que cuando aumenta el sonido de la música, mientras más ruido se haga, ahí comienza todo el mundo, o la mayor parte, a brincar, a hablar en otras lenguas, a dar vueltas, a coger.
y dicen que es el Espíritu Santo. Se acabó la música, se fue el Espíritu Santo. Yo he tratado de buscar en la Biblia por medio de las concordancias a ver si es que el Espíritu Santo se mueve por medio de la música, pero hasta ahora no lo he encontrado. No sé si me pueden ayudar en eso. Entonces ahí, ¿qué pasa? Pues yo cojo el consejo de Juan, que Juan dice en su primera epístola que debemos discernir los espíritus, si son de Dios o no. Pues todo aquello que sale fuera del marco de enseñanza de las Escrituras, del Nuevo Pacto, mire, tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, leí Juan 3:16, que dice que Dios es amor, ¿verdad que sí? Verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso está bonito y bueno, ¿verdad que sí? El que cree en el Hijo, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a brincar al verso 36, porque en esos capítulos, en esos versículos que leímos, algo bonito, para otros no es bonito, pero ese Juan 3:16 es tremendo, porque Dios es amor, porque de tal manera. Pero mire lo que dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene que la vida eterna. No ha sido condenado porque ha creído. Pero el que no cree, si yo no sigo leyendo, digo, ¿qué va a pasar con el que no cree? Pero mire lo que dice el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Amén. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿La qué? La ira. Y cuando Dios manifiesta su ira para emitir un juicio, ¿qué fue lo que hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Qué fue lo que hizo Dios con los hijos de Aarón? Pues Dios es amor, pero también sí. La ira de Dios. Y esto pues es parte de la predicación, o sea, como yo dije en el video anterior, hay dos árboles. Uno es de bendición y otro es de condenación. Hay dos pactos. Está el pacto de la ley y el pacto del Espíritu. Hay dos caminos. Uno ancho y uno angosto. Pero los que caminan por el angosto no van también por el ancho. Los que caminan por el ancho van por ahí, es a eterna perdición. Hay dos puertas. Una es angosta y otra es ancha. Hay dos padres. Está Dios como Padre para todos los creyentes,
Pero está el diablo como padre para los incrédulos. Hay dos lugares para pasar la eternidad. Está la Nueva Jerusalén para estar con Jesucristo eternamente, para estar con Dios en ese ámbito espiritual, donde no va a haber más llanto, más dolor, más lágrimas. Inclusive este cuerpo tampoco. No vamos a necesitar sangre que corra por nuestro cuerpo, en nuestras venas. Pero hay otro lugar para pasar la eternidad, que es un lago que es de comer, sufrir fuego, donde allí van a ser sumergidos, bautizados, ¿quiénes? Los incrédulos. Yo no sé si yo me he explicado hasta aquí. Si usted sigue leyendo, busca una concordancia y sigue escudriñando, orándole a Dios, usted, yo sé que Dios lo va a guiar a la buena y correcta interpretación. Que el bautismo que habló Juan el Bautista es el único que lo menciona. Porque el bautismo de Cristo para los creyentes no es de fuego. Léase el capítulo 1 del libro de los Hechos, lo que dice Lucas, que Jesucristo, recibiendo mandamiento por el Espíritu, le ordenó a ellos que esperaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, hay la tendencia de muchos, que yo los estoy escuchando en video, que lo que dice Pedro tiene que ver con el bautismo de fuego. Cuando Pedro dice a los despatriados, a los judíos que los estaban persiguiendo, le habían quitado sus propiedades, a muchos estaban matando. Hermano, la vida que vivieron esos hermanos, tenga cuidado que no es la que nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo aquí, como dicen por ahí, en la loza. Predicamos y nadie nos dice nada. Pero estos hermanos, cuando empezó la iglesia, no era así. Los maltrataban, abusaban de ellos. ¿A cuántos miles y miles mataron? Por no negar que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los judíos fueron sacados de sus tierras, y a esos Pedro le escribe. Estaban siendo perseguidos, y a esos Pedro le dice: que la fe que Dios le ha dado a ellos, estoy parafraseando, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Lea con cuidado. La fe tiene que ser probada como se prueba el oro, que es probado por fuego. Para que cuando nos presentemos al Señor, esa fe encuentre una alabanza, pero no de ningún hombre aquí, sino de Dios mismo. Lea con cuidado ahí está. Entonces, nuestra fe tiene que ser probada. Cuando usted oye un evangelio, el evangelio de las ofertas, venga Cristo, que va a resolver todos los problemas. Si usted está enfermo, Él lo sana. Si usted tiene problemas de deudas y eso, el Señor le va a resolver. Oiga, es un evangelio tremendo, voy para allá. Y después que usted llega, y le está sirviendo al Señor, el día menos pensado y el momento menos pensado, dígame si la fe de la familia Padró
Rivera no fue probada, ¿y de qué forma? La fe está siendo probada. ¿Sí o no? Yo cuando hablo de la fe siendo probada, la mente mía siempre está en jamonita. Eso es un golpe tras otro. Pero ella, mire, ahí, firme en el Señor. La fe de ella es la que está siendo probada, y la mía, usted, como se prueba el oro, es probado por fuego. Que fue lo que dijo Cristo en Mateo 7. Si edificamos la casa sobre la roca, ¿qué dijo Cristo? Va a venir el río, va a dar con ímpetu, va a venir el viento, pero la casa no va a caer. Y los problemas en la vida, ¿y por qué hay problemas en la vida? Porque nosotros somos peregrinos y extranjeros, no somos de aquí. Y si comenzamos a vivir en contra de cómo vive el mundo, ¿usted se cree que ellos nos van a aplaudir? Al contrario, vamos a prepararnos porque la maldad sigue en aumento. Sigue en aumento. En Isaías capítulo 5 hay una palabra ahí que dice ay. Y ese ay no es que le da dolor, es de juicio. Ay de aquello que a lo malo le llaman bueno. Eso no ha llegado todavía, ¿sabe? Hay de aquellos que a lo amargo le llaman dulce y a lo dulce amargo. Hay de aquellos que a la luz le llaman tiniebla y a las tinieblas le llaman luz. ¿Cuánto terreno ha ganado hoy? ¿Cómo que se llama el movimiento? Yo no he sabido pronunciar nunca esto. El LGTB. Así es. ¿Cuánto terreno ha ganado? Porque ya han llegado a la conclusión los políticos, los que están en poder, que eso es una moda, eso es una forma de vida. Y que tú no le puedes estar en contra de ellos. Y te buscas un lío. Y eso va en aumento. Pero vamos a dar este mensaje para una próxima ocasión. Para que veamos el tiempo en que estamos viviendo. Si todavía hay alguna duda en cuanto a que el bautismo de Juan el Bautista que dijo con Espíritu Santo y fuego es el mismo, bueno, el consejo que yo le doy es que entonces, tanto a los que están viendo el video como a los que estamos aquí, porque le ore a Dios y escudriña las Escrituras. Escudriña las Escrituras. ¿Y por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué yo me he esmerado por traer esto? Bueno, simplemente porque yo vi un video donde hay un grupo que está al aire libre y allá salieron predicando y de momento que estaban recibiendo el bautismo de Espíritu Santo y fuego y le pusieron unas llamas de fuego encima de cada uno de los que estaba cogiendo y brincando. ¿A qué conclusión yo llego? Pues son espíritus de Hall. Punto. Y nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotros tenemos que cuidarnos. Porque yo estoy ministrando aquí hoy, yo no sé quién va a ministrar el domingo que viene, o el martes o jueves. Que inviten, y yo no sé cuál es ni William tampoco sabe cuál es la visión que tiene. Por eso es que al que se invita a predicar una congregación hay que escudriñarlo primero. ¿Qué es lo que tú crees?
Porque puede traer una palabra que contradiga lo que nosotros creemos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hay dos alternativas. O escucharlo ahí que no creyéndole, o que William se pare y le quite el micrófono. Como le hicieron a Jorge y Mitián una vez, que él fue a predicar a una congregación, 2 veces se lo hicieron. Fue a predicar a 2 congregaciones que el local donde estaban reunidos no era la iglesia, que no era el templo, ni era la casa de Dios. Con la Biblia aprobándole, el pastor se paró y le quitó el micrófono. ¿Quién usted cree que perdió ahí? Él está diciendo la verdad. Vamos a estar en pie, hermano, ¿verdad? Padre, te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este día. Gracias por la palabra que tú nos has dado. Que sea por medio del Espíritu Santo que nos alumbre, para que podamos entender correctamente la interpretación de tu palabra. Gracias por los alimentos que vamos a disfrutar, Padre de la gloria, y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Le pedimos a aquellos hermanos que ven este video que lo pasen a otras personas, y que pueden escuchar y ver todos los videos que están grabados en YouTube. Si lo consiguen por Víctor Pérez, Pan sin levadura, y ahí lo van a conseguir todo. Dios les bendiga.